Bien, hermano, vamos a comenzar a estudiar expositivamente la epístola de Pablo a Tito. En este caso, vamos a enfocarnos en los versículos únicamente desde el 1 hasta el 4, los cuales vamos a leer ahora. Dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Vamos a estar trabajando en esos 4 versículos únicamente. Déjenme ubicarles un poco en el contexto. Al parecer, esta epístola fue escrita desde Corintios. Dice, Birks cree, por la semejanza entre la epístola a Tito y primera Timoteo, que ambas fueron escritas en el mismo lugar, o sea, en Corinto, y en fechas no muy separadas. Al parecer, muy pronto aparecieron elementos corruptos dentro de la iglesia de los cretenses, parecidos a los mencionados en la epístola a Timoteo. Pablo, en su última visita, había dejado a Tito en Creta para que estableciese el gobierno eclesiástico y ordenase presbíteros. No se menciona ningún tipo de ordenación acerca de diáconos. Pablo ahora continúa por carta dándole las instrucciones que le había dado a Tito en persona sobre aquellos requisitos que debían cumplir los ancianos y las gracias que asientan a los viejos, a los jóvenes y a las mujeres, y les advierte de las especulaciones inútiles que tanto abundaban en Creta. El carácter nacional de los cretenses era bajo en extremo. O sea, estamos ante una nación, ante un poblado que tenía características peculiares. Ellos eran bajos en extremo, eran estigmatizados por su avaricia, por su ferocidad y por su fraude y por su falsedad. A tal punto eran falsos y fraudulentos los cretenses que se inventó un verbo, que el verbo era cretenizar, que era utilizado como un sinónimo de mentir. Ya se pueden imaginar. En ese contexto está Tito recibiendo instrucciones de parte de Pablo por carta únicamente. Tenemos que entender obviamente que Pablo ya lo había instruido personalmente, pero Pablo se quiso asegurar de que Tito ejecutara correctamente la encomienda que él le estaba dando y por eso le está escribiendo. Ahora, en estos versículos que nos ocupan, del 1 al 4, básicamente es la salutación de la carta, que obviamente ustedes saben que las cartas todas tienen una estructura. Hay una especie de salutación primero, después viene el cuerpo de la carta y al final se despiden. Así mismitico está la carta. Pablo saluda a Tito primero, después le dice lo que le quiere decir y termina después despidiéndose. Esta salutación es lo primero que vamos a analizar hoy. Si ustedes van a notar, en la salutación hay una gran cantidad de teología muy importante que nosotros debemos analizar, porque todas ellas nos van a dar, vamos a decir, que el marco teológico sobre el cual se va a ir desarrollando poco a poco también la epístola. Vamos a dividir el pasaje en 4 puntos, precisamente un punto por cada versículo. Vamos a ver que en el versículo 1, Pablo está hablando de cuál es la justificación de su apostolado. En el versículo 2, Pablo va a hablar de cómo se le está dando cumplimiento a una promesa que Dios hizo. En el versículo 3, vamos a darnos cuenta que el cumplimiento de esa promesa se está llevando a cabo por medio de la predicación del evangelio que le fue encomendada a Pablo. Es donde se relaciona el apostolado de Pablo con el cumplimiento de esta promesa. Y en el versículo 4 vamos a ver un encargo que él le hace a Tito. Y ahí lo vamos a dejar en suspenso y vamos a terminar así por hoy en el encargo. Y a partir del domingo que viene, si el Señor lo permite, veremos qué empieza a encargarle Pablo a Tito. ¿Ok? Vamos a analizar entonces el primer versículo. Dice claramente, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, el conocimiento de la verdad que es según la piedad. El texto está un poco difícil en la traducción de Reina Valera del 60. Quiero primero decirlo con mis palabras, quiero parafrasearlo y después voy a leerles los comentarios y algunas versiones de traducción dinámica. Entonces, en este pasaje dice Pablo, que es un siervo de Dios. Siervo, la palabra siervo es doulos, que significa literalmente un esclavo, era la misma palabra que utilizaba para hablar de un esclavo. Está diciendo, yo, Pablo, que soy un esclavo de Dios, o sea, yo vivo para servir a Dios. De ahí viene la palabra siervo, alguien que sirve, alguien que está esclavizado. La gente ahora dice, yo soy el siervo del Señor, pensando que tiene un estatus, y lo que está diciendo claramente es que yo soy el limpiapiso de todos ustedes aquí. Yo soy el que estoy aquí para servirlos a ustedes. Entonces dice Pablo, yo soy un siervo de Dios, y dice, soy apóstol
de Jesucristo. Apóstol, ahí recuerden que la palabra apóstol en griego es apóstolos, que puede ser utilizado como sustantivo, que al parecer es el caso que está aquí, o también puede ser utilizado como un verbo, como enviar a alguien. Entonces él es el enviado de Jesucristo. Jesucristo lo envió. ¿Lo envió a qué? A predicar el evangelio de las buenas nuevas, ¿ok? Y miren esta frase, dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios, y obviamente conforme al conocimiento de la verdad que es según la piedad. Ahí el conforme se hace una elixir, no hace falta repetirlo, pero es conforme a la fe y conforme al conocimiento. Ahora, lo que la Reina Valera del 60 traduce conforme a la fe de los escogidos de Dios y conforme al conocimiento de la verdad que es según la piedad, está un poco difícil para nosotros entender el sentido del pasaje en esa traducción. Por eso les traje otra traducción, una traducción dinámica, en este caso la traducción Dios habla hoy, que dice de la siguiente manera: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, para traer a la fe a los que Dios ha escogido y para traer al conocimiento de la verdad, obviamente, a los que Dios ha escogido. O sea, esta frase de conforme a la fe de los escogidos está diciendo que el apostolado de Pablo, que él tiene dado por Cristo, y que el servicio que él tiene dado por Dios es para traer a la fe a los escogidos y para traer al conocimiento de la verdad a los escogidos. Por tanto, él está definiendo, como bien dice mi punto, cuál es la justificación de su apostolado. O sea, ¿para qué él fue comisionado como apóstol? Para predicar el evangelio. Y por medio de esa predicación del evangelio, él va a traer a la fe, miren esto, a los escogidos, y va a traer al conocimiento de la verdad a los escogidos también. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Bueno, en primer lugar, de acuerdo a lo que se está diciendo implícitamente en el texto, recuerden que el texto dice cosas explícitas, pero también tiene verdades implícitas. Verdades implícitas en lo que no se dijo literalmente, pero se está dando a entender también en el texto. En el texto se está dando a entender que si el apostolado de Pablo es para traer a la fe a los escogidos y para traer al conocimiento de la verdad a los escogidos, significa nada más entonces que solamente los escogidos serán los únicos que creerán de verdad en el Señor Jesucristo, y solamente los escogidos serán los únicos que tendrán el conocimiento de la verdad, de la piedad y de la vida eterna. Esto no es una enseñanza nueva que Pablo está diciéndole aquí a Tito. Esto está abiertamente difuminado por todas las epístolas de Pablo. Y para eso voy a buscar varios pasajes de la Escritura en donde voy a demostrarles por la Escritura que ciertamente los únicos que creen nada más siempre son los escogidos. Nunca ha creído de verdad en Cristo alguien que no ha sido escogido. Jamás. Los que creen de verdad que se salvan, son únicamente los escogidos. Y son ellos nada más los únicos que tienen el conocimiento de la verdad. Los demás es apariencia de piedad, pero no creen, ciertamente. Vamos a buscar primeramente a los judíos, que era el pueblo que tenía la Biblia, que tú dices, no hay, todos son creyentes. Si usted pregunta, ¿los judíos del tiempo de Jesús, la nación, eran todos creyentes? La respuesta es sí, eran todos creyentes. Ahora, ¿eran todos salvos? No eran todos salvos. ¿Por qué no eran todos salvos? Porque no todos eran escogidos. Y eso yo se lo voy a demostrar con las mismas cartas de Pablo. Vamos a ir a Romanos, capítulo 11, versículo 7. En Romanos, capítulo 11, Pablo está haciendo precisamente una disertación acerca de los judíos. Él está hablando de ellos, cómo los judíos no creyeron, han sido endurecidos en parte. Y dice en el versículo 7, miren esta verdad abrumadora que está diciendo Pablo aquí. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, y ahí se está refiriendo a Israel como la nación entera, lo que la nación entera estaba buscando, no lo ha alcanzado. O sea, la nación de Israel no alcanzó esas promesas del Mesías, del reino eterno, no las alcanzó, a pesar de que las quería y las esperaba. ¿Quiénes fueron los únicos que la alcanzaron? Pablo responde, dice, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás, se dan cuenta que divide el grupo, fueron endurecidos. ¿Qué está diciendo el texto? Vamos aquí. Hay un grupo grande en general, que son Israel. Y él dice, todo Israel estaba buscando una cosa, pero no lo alcanzó. Y ahora parte el grupo y divide ese grupo grande en dos grupos. El grupo de los escogidos y el grupo de los demás, que es como él lo llama. Él dice, todo el grupo estaba buscando, pero todo el grupo no encontró. Nada más encontró. Los escogidos fueron los únicos que encontraron y los demás, todos, fueron endurecidos. Hermanos, eso no es teología de Calvino, eso es teología de Pablo. Eso no es palabra humana, eso es inspiración divina. Dios está hablando por medio de Pablo y está diciendo que los escogidos del pueblo de Israel fueron los únicos que alcanzaron lo que de verdad estaban, los únicos que creyeron en Cristo, los únicos que alcanzaron el conocimiento de la verdad, que entendieron el tiempo de su visitación, fueron nada más los escogidos.
Por tanto, yo no estoy diciendo ninguna aberración si yo digo los escogidos son los únicos que creen, los escogidos son los únicos que de verdad tienen conocimiento de la verdad. No, yo estoy inventando, lo está diciendo Pablo. Miren otro pasaje, hablando de nosotros los gentiles, porque aquí está hablando de Israel. Vamos ahora a los gentiles. ¿Qué dice de los gentiles? Los gentiles también, los escogidos son los únicos que entienden. Los escogidos entre los gentiles son los únicos que llegan al conocimiento de la verdad. Los demás no entienden nada ni llegan al conocimiento de la verdad. Miren las mismas cartas de Pablo también. Vamos a ir a Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 13. Miren lo que Pablo le está diciendo a estos hermanos que vivían en Tesalónica. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Vamos a definir primero, estamos en esta era en que todo el mundo entiende a nosotros como el mundo entero y vosotros el mundo entero. No. ¿Nosotros quiénes? Nosotros los apóstoles, nosotros los cristianos. Le damos siempre gracias a Dios respecto a vosotros, ustedes quien, la iglesia de Tesalónica, que es a donde se está escribiendo la carta. Pablo está diciendo, nosotros los apóstoles, los que estamos en esta labor misionera, le damos gracias a Dios por ustedes, la iglesia de Tesalónica. Dice, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. O sea, dice, nosotros le damos gracias a Dios porque Dios los escogió a ustedes para salvación. A ustedes nada más, para salvación. No fue a toda la nación de Tesalónica, fue solamente a esta iglesia, vamos a decirlo, obviamente hay más iglesias, pero le está hablando a ellos específicamente. Dios los escogió, dice desde el principio, para salvación. También Dios los escogió mediante la santificación por el Espíritu. Pasen algunas páginas y lleguemos a 2 Timoteo para que veamos las cartas de Pablo también. 2 Timoteo capítulo 2, el versículo 10, dice Pablo, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también, miren esto, obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Qué está diciendo Pablo en este texto? Que él soporta todas las aflicciones que aguanta por amor a los escogidos para que ellos ¿quiénes? Los escogidos, obtengan la salvación. O sea, Pablo está diciendo que solamente esos escogidos son los que obtienen la salvación. ¿Lo ven ahí? Hermanos, les pregunto seriamente, ¿lo ven o no lo ven? Y vamos a ir a Efesios, que creo que es la explicación más detallada que hace Pablo acerca de esto. Y vamos a leer el capítulo 1 entero hasta el capítulo 2, versículo 10, para que vean lo que dice Pablo. Si Pablo se parase ahora en una iglesia y dijera esto, lo apedrearían. Miren lo que pensaba Pablo acerca de la salvación, lo que pensaba Pablo acerca de la elección, lo que pensaba Pablo acerca de la predestinación, lo que pensaba Pablo acerca de la gracia y la salvación. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Quiénes nos? Nosotros. ¿Nosotros quiénes? ¿Nosotros el mundo entero? No. Nosotros los santos y fieles en Cristo Jesús. Está diciendo el texto. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió a nosotros nada más. Nos escogió en Él, obviamente en Cristo nos escogió. ¿Cuándo nos escogió? Responde el texto, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió? Responde el texto, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado, o sea, habiéndonos puesto un destino antes de nacer, es lo que está diciendo, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No como dicen los arminianos, porque él sabía que ibas a creer. No fue eso lo que Pablo no dice, él nos escogió porque él sabía que ibas a creer. Pablo dice, él nos escogió porque le dio la gana, según el puro afecto de su voluntad. No hay nada bueno en nosotros que él hubiese visto de antemano, que nos hubiese hecho ganarnos, impresionar a Dios, para que Dios nos escogiera. No, Pablo no está de acuerdo con eso. Pablo está diciendo, no, él nos escogió según el puro afecto de su voluntad. Sigue diciendo, ¿para qué nos escogió? Responde el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, para que tengan que alabar a Dios por la gracia de él. Precisamente por eso, si Dios nos escogió porque sabía que íbamos a creer, no puede haber alabanza por la gracia de Dios, porque gracia es favor y merecido. Si yo digo que Dios me escogió porque él sabía que yo iba a creer, significa que yo me lo gané. Dios sabía y por eso me escogió. Yo me lo gané porque él sabía que yo. Pero Pablo está diciendo, no. Él nos escogió según el puro afecto de su voluntad
porque Él sabía que no ibas a creer, para que cuando te escogieran, por toda la eternidad, tengan que alabarlo a Él por su gracia. Por eso dice, para alabanza de la gloria de su gracia, de su favor inmerecido, para que lo tengamos que alabar por toda la eternidad, porque nos salvó sin habérnoslo nosotros merecido. Con la cual, con esa gracia, obviamente nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros nada más en toda sabiduría e inteligencia. ¿Se dan cuenta? Estaba diciendo el texto en Tito que los escogidos alcanzan la salvación y alcanzan el conocimiento de la verdad. ¿No recuerdan? Mírenlo aquí. Ahí dice que Dios hizo sobreabundar para los escogidos, para con nosotros toda sabiduría y toda inteligencia. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, porque Él quiso, de nuevo, una vez más, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos una herencia, habiendo sido predestinados. Habiendo sido predestinados, eso es una forma en griego que da a entender que fue en el pasado cuando se determinó esa predestinación. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, vuelve de nuevo, según el designio de su voluntad, porque así lo quiso, porque así le plugo, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que esperamos en Cristo, en Él. También vosotros los gentiles, está hablando de nosotros los que esperábamos en Cristo, los judíos, en Él, también ustedes los gentiles, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo oído, hay una elipsis ahí, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, o sea, la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre de gloria les dé, miren esto, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, también que le alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria eterna que tienen los santos y cuál es la supereminente grandeza del poder que opera en nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y ese mismo poder operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda autoridad y sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Dice Pablo, el mismo poder que Dios usó para sacar a Cristo de entre los muertos y sentarlo a la diestra y ponerlo por arriba de todos los principados y poner a todo el mundo bajo sus pies, es el mismo poder que opera en nosotros los creyentes. Dice, y Él os dio en el pasado, os dio vida a vosotros. ¿Cuándo me dio la vida? No, cuando acepté a Cristo. No, cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. O sea, yo era un malvado pecador que Dios no me importaba y sin Dios pedirme permiso, estando todavía muerto, vino y me hizo vivir. Es lo que está diciendo el texto. En los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero, contraste, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, vuelve de nuevo, adverbio de tiempo, aún estábamos muertos. No fue que acepté a Cristo, viví y me dieron vida. No, es que yo estaba muerto, totalmente. Y estaba muerto en delitos y pecados. Mi pregunta, ¿la incredulidad es un pecado? Sí, yo era un incrédulo cuando Dios me dio vida en Cristo Jesús. Dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Así es como Él nos da vida, Él nos une a Cristo por medio de la fe y por eso es que creemos. Por gracia soy salvo, lo dice claramente. No es que Él sabía que tú ibas a creer, no es que creíste y cuando tú levantaste la mano y aceptaste a Cristo, Dios te dio el Espíritu y te salvaste. No. Es que cuando tú viniste a la iglesia ya, ese día que entré, ya tú venías salvado. Ya Dios te había dado vida y tú ni lo sabías y por eso sentiste la necesidad de ir a una iglesia. Por gracia soy salvo. Dice claramente, y juntamente con Él, no solamente nos dio vida, sino que también nos resucitó juntamente con Cristo y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros nada más, en Cristo Jesús.
porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto, ni la gracia, ni la salvación, ni la fe, es de nosotros, pues son dones de Dios. Es Dios el que lo da, claramente, y la salvación, por tanto, no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermano, yo creo que la Escritura es bien clara: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Por tanto, regresamos al texto. Cuando Pablo le dice: yo soy Pablo, esclavo de Dios, enviado de Jesucristo, para traer a la fe a los escogidos y al conocimiento de la verdad a esos escogidos, él está diciendo claramente que los escogidos sí van a responder. Esto es un gran aliciente para todos nosotros a la hora de predicar el Evangelio. Hay personas que creen que los calvinistas no predican el Evangelio porque como creen en la elección y la predestinación, pues no van a predicar porque al final de la jornada todo el mundo se va a convertir. No, un verdadero calvinista convencido de lo que enseña la Escritura, no tanto lo que dijo Calvino, sino lo que enseña la Escritura, sale a predicar porque el calvinista sabe que los escogidos sí van a creer. Cuando yo me pare delante de uno que no fue escogido, ese le va a entrar por aquí y le va a salir por acá. Pero el texto nos está diciendo que cuando usted se pare delante de alguien que fue escogido antes de la fundación del mundo, y su nombre está escrito en el libro de la vida, usted le dice: mira, Cristo, Dios a tanto amó al mundo que dio a su Hijo, y Él vino, y Él murió hoy en el lugar, y la expiación y propiciación. Esa persona está escogida desde antes de la fundación del mundo, está predestinada, va a responder, le va a tocar, le va a llegar, algo va a ser en esa persona, aunque quizás no sea en el momento, pero algo va a pasar porque la persona está escogida y está predestinada. Por tanto, así como el ministerio de Pablo era para traer a la fe a los escogidos, también la predicación del Evangelio es para traer a la fe a los escogidos. Van a venir siempre. Ninguna predicación del Evangelio, escuchen bien esto, ninguna predicación del Evangelio que se le haga a nadie es en vano, incluso a los que niegan. El Evangelio tiene la famosa doble faceta del Evangelio. El mismo mensaje que nos puede salvar es el mismo mensaje que condena a las personas. ¿Qué les quiero decir con esto? Que el mensaje del Evangelio salva a los que creen y condena a los incrédulos. O sea que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, o te salva o te condena. Si usted es expuesto al Evangelio, usted cree, felicidades, se salvó. Si usted es expuesto al Evangelio, usted no cree, ese mismo mensaje que te rehusó a creer va a ser la justificación que Dios te va a dar en el día del juicio por la cual usted va para el infierno. Usted va para el infierno porque a usted se le dijo, se le notificó que había una manera de que te salvaras, que Dios había hecho algo por ti y tú desdeñaste y no quisiste, pues ahora tú no mereces entrar al cielo porque eso fue lo que tú quisiste. A ti se te habló del cielo, se te habló de la vida eterna y dijiste que no la querías. Pues mira, esta es tu decisión, mira lo que tú escogiste. ¿Ves ese lago de lindo? Arriba, tírate y da el mejor salto que pueda, que ahí vas a estar la vida entera bañándote en esa piscina. Y serán arrojados al lago que arde con fuego de azufre por el mismo mensaje. Nuestra intención no debe ser que la gente se condene. Déjenme aclarar esto. La intención nuestra es que las personas se salven. De hecho, el mensaje del Evangelio está enfocado en la salvación de la persona, no en la condenación. Pero condena también. Condena también. Por tanto, no está de más que le prediquemos el Evangelio a todas las personas. Pablo, es esclavo y es enviado para enseñar la verdad. Y miren lo que dice el texto en la parte final. Dice que esa verdad es según la piedad, dice el texto. O sea, esa verdad trae como resultado la piedad. ¿Qué cosa es la piedad? Cuando yo digo, usted no es piadoso, hermanos, o vamos a orar porque Dios nos haga hombres piadosos, ¿qué usted entiende en la mente? Porque hay que entender qué cosa es piadoso, porque si no, ¿cómo le vas a pedir a Dios qué? Si ahora yo le preguntara a usted, y no me lo responda, de hecho, le voy a preguntar, pero la respuesta usted se la da a usted mismo. ¿Qué cosa es ser piadoso? ¿Qué cosa es tener piedad? Eso es una buena pregunta, porque entonces hay que entender, porque dice el texto que la verdad esa deriva en piedad. ¿Qué cosa es piedad? Bueno, la piedad, literalmente traducida desde el griego, significa bien reverenciar. Bien reverenciar. O sea, cuando tú reverencias a alguien y lo haces bien. O sea, yo lo reverencio bien. Por tanto, debemos entender la piedad como la acción del creyente, en este caso, que se somete correctamente a su amo. O sea, que obedece, bien reverencia. Como que la respuesta del corazón humano, habiendo entendido el rey que viene y se somete y bien reverencia, eso es la piedad. O sea, la piedad es obediencia y sumisión al rey. Obediencia y sumisión. Cuando alguien dice este hombre es piadoso, significa un hombre obediente, un hombre temeroso de Dios, una persona que vive
su relación con Dios, una persona que vive lo que predica, una persona que tiene testimonio de estar convertido. Cuando tú dices, este hombre es un impío, que es lo contrario, piadoso, tiene un apócope, que así como se llama en español, apócope, cuando te coge la palabra y la corta. Por ejemplo, grande tiene un apócope que es gran. Una gran multitud, ninguno de nosotros dice una grande multitud, tú dices gran multitud, pero gran es el apócope de grande. Y pío es el apócope de piadoso. O sea, yo puedo decir que yo soy piadoso o que yo soy pío. Las dos está bien. Y entonces, impío, delante es que no es pío, o sea, que no es piadoso. Cuando tú dices, este hombre es un impío, lo que estás queriendo decir es que no viene en reverencia a Dios, no le teme a Dios, no se somete delante del Señor, es rebelde, desobediente, malvado. Eso es un ser impío. Por tanto, dice el texto que esa verdad deriva en la piedad. Ahora yo quiero que ustedes miren en el pasaje, miren el versículo 1. Voy a leer desde la parte B, dice, conforme a la fe. Fe viene con un artículo delante. Y si notan verdad, también viene con un artículo delante, no dice verdad, solo dice la verdad. Cuando hay un artículo, incluso en español, que está definido delante, está siendo único el elemento. Miren el texto de Juan 16, ¿ves? Juan 14. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Ese esos tres artículos definen que hay un solo camino, es Él. Es el camino, no hay más ninguno. Es la verdad, hay una sola verdad y es Él. Y es la vida, hay una sola vida y es Él. Si usted cambia eso, puede cambiar el sentido. Por ejemplo, Jesucristo es un camino, una verdad y una vida. ¿Qué está queriendo decir? Que puede haber otro camino. Pero ese artículo definido, el camino, la verdad y la vida, te está diciendo que es la única forma. Estos artículos definidos aquí delante de fe y delante de verdad, te está diciendo que hay solamente una fe verdadera, no hay varias fe. Y te está diciendo también, que es donde me quiero enfocar ahora, que hay una sola verdad bíblica. Una sola verdad. Y es esa la que produce piedad. Yo recuerdo cuando estábamos en la reunión, no sé si creo que fue de Yanira, que se paró en un pasaje, se paró en un momento en la reunión y ella dijo como que, aunque hay varias interpretaciones de la Biblia, nosotros sabemos que existe verdaderamente hay una sola, que es la correcta. ¿Sabes? Las personas interpretan, por aquí, pero yo creo que yo entiendo esto, pero bíblicamente realmente hay una sola interpretación. Una sola. Lo que quiero caer con esto es que cuando usted da con la interpretación correcta, con la interpretación tal y cual es que usted dio con la verdad, es esa la verdad de la Escritura, esa verdad produce, genera piedad. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que en las iglesias que se habla de que Dios es amor, pero Dios no es fuego consumidor y Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar. Ese tipo de predicaciones en donde no se confronta el pecado, en donde no se enseña del sacrificio de Cristo, cuando tú te le paras delante a un miembro de la iglesia y dices, ¿qué es el evangelio? Y empieza, no saben qué es el evangelio, llevan 20 años en la iglesia. Ese tipo de doctrina o ese tipo de verdad, entre comillas, no produce piedad. Por eso que usted llega a esas iglesias y la gran mayoría son todos una partida de hipócritas, empezando por los mismos pastores, que como predican bobería y agua azúcar desde el púlpito, pues ellos mismos tampoco tienen piedad. ¿Ok? Por tanto, la verdadera piedad surge solamente de la sana doctrina. ¿Cuál va a ser una evidencia de que usted está en la sana doctrina? Una de ellas puede ser, no siempre, esto es una regla general, pero tiene sus excepciones. Hay gente que está en la sana doctrina y son impíos. Y hay gente que están convertidos y que están en iglesias que no sirven. Pero generalmente, lo más general es que la sana doctrina produce, deriva, deviene en piedad. Obviamente, hermano, no es lo mismo una iglesia en donde tú presentas a Dios como si fuera tu marioneta y tu esclavo. Decláralo. En el nombre de Jesucristo, decrétalo. Tú vas a ver, confía. ¿Qué te están enseñando? Dios es mi marioneta. Si yo declaro, tiene que venir, espérate, Janior declaró, espérate. Soltar poder porque Janior declaró. Entonces, Janior es el que manda, Dios obedece. Pero si usted se para en el púlpito y usted dice, no. Usted puede declarar lo que usted quiera. Cuando Dios no quiere, no hay santo que ruegue. Aquí el que manda es el Señor. Cristo le pidió a Dios que le pasara la copa y Dios le dijo, I'm sorry, tienes que tomarte la copa. Y se tuvo que morir en la cruz de Calvario. Usted se para así, pues ese tipo de doctrina va a generar una piedad. Si usted entiende eso, usted dice, aquí no mando yo.
y manda al Señor. Y cuando usted esté en oración, usted entienda un no de Dios, ¿qué es lo que usted va a decir? No. Si Dios me está diciendo que no, bien reverenciar, recuerden. Bueno, Señor, tú mandas. El apostolado de Pablo fue para llamar a los escogidos, para enseñarles la verdad, y esa sana doctrina es la única que va a producir piedad. Todo eso solamente en el primer versículo. Vamos al segundo versículo. Dice que esa piedad es en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, y aclara que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Qué? Miren lo que dice el texto. El texto dice que Dios prometió que iba a haber vida eterna antes del principio de los tiempos. Vamos a despalillar el texto. ¿Qué cosa es el principio de los tiempos? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es el principio de los tiempos? ¿Alguien me puede decir? Nos vamos a ir de aquí a la una. ¿Qué cosa es el principio? El principio de la creación. El principio de la creación. Antes de que empezara a correr el tiempo, acuérdense que Dios habita en la eternidad, para Dios no corre el tiempo. Cuando Dios empieza a crear, ahí es que empieza el famoso espacio-tiempo. Se crea el espacio en donde va a estar la materia y toda la creación y empieza a correr el tiempo. Era la tarde y la mañana, el primer día, la tarde y la mañana, el segundo, empieza el tiempo. Antes de que todo eso, o sea, antes de que lo que dice la Biblia en el principio, antes de todo eso no había pasado, Dios no había creado nada. Y ya se hizo una promesa de que iba a haber vida eterna. Hermanos, ¿qué está diciendo el texto? Pregunta, ¿a quién se le hizo la promesa? Si no había nadie. Estaba Dios nada más. ¿A quién se le hizo la promesa? Nos vamos a ir a la una. ¿A quién se le hizo la promesa? ¿Quién hizo la promesa y a quién se le hizo la promesa? Los escogidos no estaban ahí para escuchar la promesa. A Jesús se le hizo la promesa. Dios el Padre le prometió a Cristo que iba a haber vida eterna. ¿Cómo lo sabemos nosotros, hermanos? Yo no puedo meterme en todo eso porque entonces sí nos vamos a ir no a la una, no a las 4 de la tarde. Pero la Escritura enseña que el Padre fue el que pensó la salvación. Él fue el que diseñó todo el plan de salvación. Y después que el Padre diseñó el plan de salvación, le ordenó a Cristo que ejecutara el plan de salvación. Y después quedaron de acuerdo en que el Espíritu Santo, cuando Jesucristo regresara de nuevo al cielo, sería enviado para aplicar la salvación. Por tanto, el Padre la piensa, el Hijo es el que la logra y el Espíritu Santo es el que hace que funcione esa salvación. Todo esto fue un acuerdo intratrinitario, lo que se conoce en la Confesión de Fe de Filadelfia como el pacto de redención. Dios, las tres personas de la Trinidad se pusieron de acuerdo para redimir a los escogidos. Y Dios, que no miente, dice el texto, hizo la promesa de que iba a haber vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, esto complica más la cosa, porque eso significa, por lo menos desde el punto de vista humano, que Dios sabía que iba a entrar el pecado al mundo y que se iba a perder la vida eterna y que hacía falta vida eterna. Hoy hay algunos cristianos que leen el texto como que todo tan bonito y el diablo lo echó a perder. Hermanos, el texto, esto está hablando Pablo, inspirado por Dios. El texto nos está dejando saber que antes de que se creara el universo, ya había un plan de salvación. Por tanto, Dios sabía que todo se iba a echar a perder. Y Él ya tenía diseñado el plan que iba a arreglar lo que se iba a echar a perder. Por tanto, no pasó lo que no tenía que pasar, pasó lo que Dios sabía que iba a pasar. Esto es complicadísimo, porque esto define a Pablo entonces como un supralapsario. Por eso les digo que si Pablo estuviera vivo ahora y fuera miembro de esta convención, también lo votaría. Porque Pablo, su mentalidad, lo que él está explicando aquí, si Pablo estuviera vivo ahora, Pablo no fue calvinista porque Pablo vivió primero que Calvino. Más bien Calvino fue paulino, es al revés. Pero si Pablo estuviera vivo hoy día, lo que tú dijeras de escuchar la teología, él diría, este es un calvinista. Pablo mismo estaría en problemas por predicar lo que predicaba. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que él es supralapsario. ¿Qué cosa es supralapsario? Lapso. Lapso es un vacío, un hueco, un tiempo, caída en este caso lo que significa. Y está el supralapsarianismo y el infralapsarianismo. El supra por arriba de, infra por debajo de. Hay una caída. ¿Cuál es la caída? La caída del hombre, el pecado. Los supralapsarios, que es mi caso y que es el caso de Pablo, creen que Dios decretó la salvación
Antes de la, por eso dice supra por arriba de la caída, antes de que pasara la caída, que es esta, ya estaba diseñada la salvación. El infralapsario te dice, Dios diseñó un plan de salvación después que cayó el hombre. ¿Sabes? Cuando el hombre se echó a perder todo, dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Corrieron, a ver, ¿qué hacemos? Ah, bueno, ya que tú vas a ir a... Ah, mire, esto lo vamos a hacer. Eso te dice el infralapsario. Pero el supralapsario te dice, no, el plan no fue hecho después que Adán y Eva pecaron. El plan fue hecho antes de que se diera, hágase la luz. Supralapsario. Este texto ubica a Pablo en ese grupo como un supralapsario que cree. Entonces, obviamente, eso trae como resultado también el decreto divino que Dios decretó y la salvación y la predestinación antes de la fundación. Si ya existe el plan de salvación, y Pablo está diciendo en el versículo 1 que él va a traer a la fe a los escogidos, y te está diciendo en el versículo 2 que esa vida eterna que se le va a dar a los escogidos está ya prometida desde antes de la fundación del mundo, pues aquí viene un efecto dominó. Eso significa que la predestinación se hizo antes de la fundación del mundo, que la elección se hizo antes de la fundación del mundo, que el libro de la vida se escribió antes de la fundación del mundo, que es lo que dice Apocalipsis, que todo el plan y que todo lo que ocurrió ahora, la caída, la redención, todo eso fue decretado por Dios, algunos decretos activamente operados por Dios y otros decretos operados por contingencia, que es lo que enseña la Confesión de Fe de Filadelfia. El decreto por contingencia es que sí, Dios decretó que va a permitir que eso pase. No es Dios el que lo hace, simplemente Él va a dejar que pase. Ese es el decreto por contingencia. Por tanto, Pablo se está mostrando aquí como un supralapsario que entendía que el Padre decidió la salvación de muchos, comisionó al Hijo para que ejecutase su vida, como Él mismo dijo, dando su vida en rescate por muchos, no por todos. Y por tanto el Padre y el Hijo decidieron enviar al Espíritu Santo a aplicar la salvación a los muchos, que no son otros que los escogidos. Sigue diciendo el texto. Versículo 3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. O sea, a su debido tiempo manifestó ¿cuál palabra? Esa que él dijo anteriormente, que Dios había decretado la salvación de otros. ¿Qué está diciendo Pablo? Esto que yo estoy diciendo ahora, ¿sabes? Este evangelio que yo estoy diciendo ahora, esto es nuevo ahora. En el Antiguo Testamento hay vestigios que se dejan ver algo de eso, pero nunca se había explicado así, tan diáfanamente como le está explicando Pablo. Recuerden cuando estudiamos Efesios que Pablo hablaba de un misterio que había estado escondido por todas las edades, pero que ahora fue revelado. Ese misterio es el Evangelio. Pablo le está diciendo, a su debido tiempo, cuando Dios entendió que era el tiempo correcto, Él manifestó, o sea, hizo clara, hizo visible esta elección, esta predestinación, este decreto antes de la fundación del mundo, el pacto de redención, cómo iba a operar, eso lo reveló Dios después, a su debido tiempo. Dice que Él lo reveló por medio de su predicación. ¿Qué significa eso? Que cuando Pablo predicaba el Evangelio, Pablo no decía, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, acepta a Cristo, para que tengas la vida eterna. Pablo explicaba lo que acabo de decir ahora. Hermanos, de hecho, decirle a una persona, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, puede ser peligroso. Porque si la persona no se salva y se va para el infierno, cuando esté en medio de las llamas va a decir, bueno, este era el plan maravilloso que Dios tenía para mí. Dios sí tiene un plan maravilloso solamente para los escogidos. Para los demás, dice la Escritura, que lo único que resta es una horrenda expectación de juicio. Por tanto, usted no puede decirle a las personas que Dios tiene un plan maravilloso para ellas, porque a lo mejor para esa persona no lo tiene. Usted debe alertar. Dios tiene un plan maravilloso para los escogidos, para aquellos que depositen su fe en Cristo como su Señor y Salvador. Para los demás habrá una horrenda expectación de juicio. Pero Dios es tan bueno y tan rico en misericordia que dio a su Hijo amado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por tanto, mi querido hermano, no escojas el camino de esa horrenda expectación de juicio teniendo la posibilidad de optar por el camino que lleva a la vida eterna, que es Cristo. Por tanto, no te pierdas. Cree en el Señor Jesucristo, que Dios promete que todo el que va a Él, Él no le echa fuera. Confía en el Señor Jesucristo, reguíndate de Él, descansa en su sacrificio y arrepiéntete de todos tus pecados y puedes vivir convencido de que sí habrá un plan maravilloso para ti y morarás la vida eterna junto con Él, donde no habrá más llanto ni más dolor y vivirás eternamente con Él. Pero si rehusas a creer, si no quieres y te niegas, la ira de Dios está sobre ti. Eso es predicar el Evangelio. Lo demás
es mentir y engañar a las personas. Nosotros, al igual que Pablo, estamos comisionados. Nosotros debemos predicar ese evangelio a toda criatura. Porque esa fue la encomienda del ministerio. Dice que a su debido tiempo Dios manifestó su palabra, o sea, manifestó esa promesa que él hizo anteriormente por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato. O sea, por medio de la predicación del evangelio anunciamos nosotros al resto del mundo que existe una promesa intratrinitaria de salvación y que deben refugiarse en Cristo para alcanzar esa promesa. Pablo dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora le ha sido manifestado a los santos. En Colosenses 1:26 dice que este misterio del evangelio, de la predestinación, de la salvación, de la elección, de la redención, de la expiación, de la propiciación, del sacrificio vicario, había estado oculto, dice Pablo, pero que ahora se ha revelado. Mi hermano, ¿quién reveló todo ese misterio? Mayormente Pablo. Fue Pablo mayormente el que reveló esto. Y en 2 Timoteo, que también es una epístola de Pablo, ahí un poquito antes de Tito, 2 Timoteo en el capítulo 1, versículos 9 y 10, él vuelve a redundar sobre lo mismo y dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hermanos, miren el versículo 9. El versículo 9 dice que a nosotros nos fue dada la gracia en Cristo Jesús. ¿Gracia para qué? Para salvarnos. ¿Cuándo me dieron la gracia? Antes de los tiempos de los siglos. ¿Qué está hablando? De la elección. Ya se hizo la elección antes de los tiempos de los siglos. Y en esa elección Dios determinó quiénes iban a recibir esa gracia salvífica. Y ahí tuvimos usted y yo. Versículo 10. Pero aunque esa gracia se me dio antes del inicio, dice, pero que ahora es que se manifestó esa gracia. Me la dieron antes de existir el mundo, pero ahora es que se manifestó. Ahora es que se dejó saber que había una gracia predestinada para algunos desde antes de la fundación del mundo. La gente del Antiguo Testamento no sabía esas verdades. Dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida, la inmortalidad. ¿Por dónde la sacó? Dice, por el Evangelio. ¿Lo ven ahí? Y por último, el versículo 4, ya que Dios manifestó esa promesa y todo eso que estaba oculto por medio de la predicación que se le encomendó a Pablo, ahora él le encomienda a Tito que se vuelva portador de ese mismo mensaje. O sea, Pablo le dice, esto fue lo que Dios me encomendó, es esto, Dios hizo la elección antes de la fundación del mundo, ahora yo te lo encomiendo. Tú tienes que decirlo también. Y te voy a dar otras instrucciones para que arregles aquí todo lo que está torcido. Pero en el versículo 4 dice a Tito, verdadero hijo en la común fe. ¿Lo ven ahí? Esa fe que tengo yo y todo ese conjunto de doctrinas y verdades que yo creo es la misma que tengo en común contigo, Tito. O sea, tú crees igual que yo, Tito. Tú eres supralapsario igual que yo y tú tienes que enseñar lo mismo que enseñé yo, porque eso es lo que te estoy mandando. En la común fe, a ti, Tito, gracia, paz, misericordia de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, Señor y Salvador. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros tenemos el verdadero evangelio, creemos lo que dice el evangelio, nos arrepentimos y confiamos en Cristo, la gracia, la misericordia y la paz de Dios el Padre y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es ya con nosotros. Conclusiones. Cada uno de nosotros fue alcanzado por la promesa intratrinitaria de que habría salvación para algunos por la gracia predestinada para nosotros desde antes de la fundación del mundo, pero manifestada ahora. Y el cumplimiento de esa promesa se ve a través de la gran comisión. Por eso es que tenemos que predicar el evangelio para que los otros hermanos nuestros que también están escritos en el libro antes de la fundación del mundo y para los cuales hay gracia en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo, cuando choquen con nosotros y choquen con el evangelio, vengan al conocimiento de la verdad, sean atraídos hacia la fe verdadera y hacia la doctrina sana, esa doctrina produzca piedad y ellos se manifieste en ellos esa gracia predestinada para ellos antes de la fundación del mundo. Por eso tenemos que predicar el evangelio. Debemos, por tanto, predicar a los perdidos, pues entre ellos están los escogidos. Y debemos confiar en la efectividad de la evangelización, pues al igual que Pablo,
Somos supralapsarios y la encomienda que Pablo recibió fue predicar el glorioso evangelio de gracia que deriva en una vida piadosa. Por tanto, no voy a repetir el evangelio porque ya lo dije en la predicación. Si hay alguien aquí sin Cristo, ya sabes lo que tienes que hacer. Cree en Él y arrepiéntete. Y habrá un plan maravilloso para ti. Si no, habrá una horrenda expectación de juicio. Vamos a orar, mis hermanos.